En este primer video vamos a ver cómo obtener las fórmulas del teorema del seno. Para eso vamos a usar como referencia este par de triángulos. También por último vamos a comentar esta fórmula para calcular el área. Usamos este teorema cuando conocemos dos ángulos y su lado común, es decir, por ejemplo, podemos conocer el valor de beta, alfa y el valor del lado C. Así podemos usar este teorema, o el valor de gamma, beta y el lado A. Y usando como referencia este triángulo podemos conocer el valor de alfa, gamma y el valor del lado Z. Ahora vamos a sacar la fórmula de este teorema de este primer triángulo. Podemos comenzar tomando como referencia cualquiera de los lados A, B o C. En todo caso lo vamos a hacer en orden alfabético. Vamos a comenzar por el lado A. Tenemos este lado, el lado A y sus dos ángulos. Vamos a buscar el tercer ángulo. Nos encontramos con el ángulo alfa. Entonces vamos a escribir A sobre seno de alfa. Esto es igual. Continuamos con este lado, el lado B. Tenemos el lado B y sus dos ángulos. Vamos a buscar el tercer ángulo. Nos topamos con el ángulo beta. Entonces vamos a escribir B sobre seno de beta. Esto es igual. Continuamos con este lado, el lado C. Tenemos el lado C y sus dos ángulos. Buscamos el tercer ángulo. Nos encontramos con el ángulo gamma. Entonces vamos a escribir C sobre seno de gamma. Así sacamos las fórmulas del teorema del seno de este triángulo. Vamos a continuar con el segundo triángulo. Vamos a comenzar con el lado X. Tenemos el lado X y sus dos ángulos. Vamos a buscar el tercer ángulo. Nos encontramos con el ángulo gamma. Entonces vamos a escribir X sobre seno de gamma. Esto es igual. Continuamos con este lado, el lado Y. Tenemos el lado Y y sus dos ángulos. Vamos a buscar el tercer ángulo. Nos encontramos con el ángulo alfa. Entonces escribimos Y sobre seno de alfa. Esto es igual. Nos queda el lado Z. Tenemos el lado Z y sus dos ángulos. Vamos a buscar el tercer ángulo. Nos topamos con el ángulo beta. Entonces escribimos Z sobre seno de beta. Entonces ya sabemos cómo sacar las fórmulas del teorema del seno de un triángulo. Ahora vamos a comentar esta fórmula. Para calcular el área hacemos lo siguiente. Si conocemos el valor de dos lados y su ángulo común, por ejemplo, sabemos el valor de X, Y y beta. Entonces para calcular el área hacemos lo siguiente. Área es igual a X por Y por seno de beta dividido entre 2. O también podemos conocer el valor de Z, X y el valor de alfa. Entonces para calcular el área haríamos lo siguiente. Área es igual a X por Z por seno de alfa dividido entre 2. Y por último, usando como referencia este triángulo para calcular el área, por ejemplo, si conocemos el valor de B, C y alfa, haríamos lo siguiente. Área es igual a B por C por seno de alfa dividido entre 2.